Buenos días y bienvenido a Grenoble, en Francia, para esta primera práctica sobre la síntesis de nanopartículas mesoporosas de sílice y organosílice. Estas nanopartículas tienen diámetros del orden de 50 a 200 nanómetros y tienen una porosidad muy elevada. Se ven aquí, por ejemplo, en una imagen de microscopía electrónica de transmisión, que hay muchos canales o huecos ahí en blanco con la sílice, que es la matriz, en negro. Entonces, estas partículas tienen un volumen poroso muy elevado, también una superficie, un área superficial muy elevada. Además, son especies que son biocompatibles, que tienen una estructura de sílice bastante rígida y que se queda durante el tiempo también, una buena estabilidad electrolítica de algunos días. Y veréis que la síntesis de estas partículas es bastante fácil y se puede cambiar muchas cosas, por ejemplo, incorporar un corazón de oro al principio, o bien hacer nanopartículas con poros muy anchos. Y estas partículas, además, son fáciles de modificar en la superficie, poniendo grupos orgánicos, usando organosilanos, por ejemplo. El objetivo de estas prácticas es, primero, de aprender a sintetizar nanopartículas mesoporosas que sean de sílice o de organosílice. También utilizaremos métodos de caracterización tal que la difracción de rayos X o la microscopía electrónica de barrido. Y vamos a intentar entender el mecanismo de estas reacciones Solgel que permiten la creación de poros. Todo eso se hace en presencia de micelas, gracias a un surfactante. Un surfactante es un compuesto orgánico que contiene una cola hidrofóbica muy apolar y una cabeza polar, entonces hidrofílica. En agua, a partir de unas concentraciones que se llama concentración micelar crítica, la primera, se puede obtener formas redondas como micelas esféricas. Aquí todas las colas hidrofóbicas se juntan al centro por interacciones de tipo Van der Waals hidrofóbicas y las cabezas polares se quedan en contacto con el agua, haciendo una corona polar. Estas micelas tienen un diámetro del orden de entre 2 y 4 nanómetros dependiendo del surfactante, pero para los surfactantes habituales como el CETAB llegamos a tamaños de 2,5 o 3 nanómetros. Pero también estas micelas, a más alta concentración, pueden transformarse en varillas de surfactante. Las colas hidrofóbicas se ponen al centro y las cabezas polares se ponen a la superficie de las varillas. Y si se sigue añadiendo más surfactante dentro de la disolución, aquí la escala es en porcentaje de peso, a partir de 40-50% en peso podemos obtener ensamblajes de tipo hexagonal 2D, aquí, o bien lamelares o bien cúbicas. Y para saber lo que vamos a obtener a qué concentración, hace falta dibujar este diagrama de fase. Para el CETAB en agua, el diagrama de fase está bien definido aquí en esta publicación, pero lo que dicen aquí, lo que indican es que la CMC1 es tan pequeña, tan baja, que no está bien dibujada. La CMC1 es la que delimita la presencia solo de surfactantes solubles en agua y la presencia de micelas. De hecho, si de manera energética la formación de micelas es favorable, con que sea la concentración de surfactante, este ensamblaje se hace con una bajada de la entropía. Entonces hace falta, calentar o llegar a concentraciones muy altas para que el término entálpico sea más fuerte que el término entrópico. Entonces, para hacer estructuras mesoporosas se tiene que hacer reacciones Solgel a partir de un precursor como el tetrahidroxicilano en medio básico, y eso al mismo tiempo que la formación de las micelas.
Entonces vamos a hacer primero la hidrólisis del TeOS para hacer un anión silanolato, y este anión podrá interferir con las moléculas de surfactante, con las cabezas positivas de las moléculas de surfactante, o bien con la superficie de las micelas que sean esféricas, de tipo varillas, o también de tipo hexagonal 2D. Se hace, después de la reacción Solger en presencia de micelas, un compósito que contiene surfactante y sílice y que está muy bien estructurado. Por ejemplo, vamos a ver mucho de hexagonal 2D. Y después, a calcinar o a extraer el surfactante con etanol ácido, pues dejaremos la porosidad vacía y entonces tendremos una porosidad organizada dentro del material. Entonces tendremos una muy alta área superficial y también un volumen poroso muy alto, como 1 centímetro cúbico por gramo. Es decir, que dentro de esta sílice, si hacemos un cálculo simple, tenemos 2/3 del volumen que son vacíos y 1/3 que corresponde a la fase de sílice. La área superficial corresponde a 1000 metros cuadrados por grama, más o menos. Hay que saber que un campo de fútbol es como 3 a 5000 metros cuadrados. Entonces, en 3 gramos de sílice llevamos la misma superficie que un campo de fútbol. Las reacciones de hidrólisis y condensación para hacer la sílice proceden en presencia del surfactante, aquí el CETAB, y vamos a hacer esta estructura sílice-surfactante con organización hexagonal 2D. Y después la extracción. Hay 2 mecanismos propuestos. Mecanismo A, donde el surfactante forma micelas esféricas o está tan diluido que no forma micelas. Y cuando se hidroliza el TeOS, entonces los silicatos se agregan al surfactante, haciendo primero micelas esféricas, y cuando la condensación procede, pues las micelas esféricas se ponen como micelas rectas y después se hace un ensamblaje hexagonal 2D y hay que eliminar el surfactante. La otra propuesta que se ve mucho en la literatura también es que primero el surfactante hace un cristal líquido y después se incorpora el precursor inorgánico y este va a condensarse en los huecos del cristal líquido. Después, a envejecer la mezcla, vamos a obtener el compósito donde se va a extraer el surfactante. Entonces, vamos a ver, gracias a este diagrama de fase, gracias al cálculo de las diferentes especies que tenemos en distribución, cuál es el mecanismo que parece el más posible entre el mecanismo A y el mecanismo B en nuestra síntesis. Y primero vamos a intentar determinar la CMC1 a 80 grados y a pH más o menos 12, que son las condiciones a las cuales vamos a trabajar. Por eso vamos a usar la conductometría y les pido después, les vamos a dar los valores de conductividad con el volumen de zeta añadido, de corregir los valores de conductividad y de determinar las ecuaciones de las líneas rectas que vais a obtener. Después, la CMC es el punto en el cual, la concentración en la cual estas dos líneas se cruzan. Tenéis primero que pensar cuáles son los iones que son responsables de la conductividad y cuál es el ion que tiene el mayor efecto. Y más difícil, intentar entender por qué cuando se añade más sal de CETAB, pues la conductividad baja después de la CMC1. Y si se hace lo mismo a pH 11, entonces la pendiente será positiva, pero con una pendiente un poquito menor. En cuanto a la síntesis de nanopartículas sílice mesoporosa, pues primero tenéis que ver un poco la seguridad de los compuestos que vamos a usar. Y entonces, las medidas de seguridad que hay que tomar para manipular estos productos. Ya las veréis también en el video. Tendréis que calcular las concentraciones de TeOS, organocilano, CETAB, agua, hidróxido sódico
y ya saber dónde estamos al principio en el diagrama de fase. Entonces podréis también dibujar un esquema del mecanismo de remoción del surfactante. ¿Qué pasa cuando ponemos HCl en etanol con el compósito surfactante sílice? Vais también a tratar los datos, intentar por MEP determinar los histogramas de diámetros para las diferentes muestras y tratar los difractogramas de rayos X para confirmar las estructuras PCIS MM y PM3N para las muestras A y B y C. Y para las muestras hexagonal 2D tendréis que determinar la distancia entre los centros de poros. Que aprovechéis estas prácticas.